Muy bien. Bueno, entonces la clase pasada empezamos a ver cómo podíamos hacer para definir grupos cocientes, ¿sí? Si tengo H, un subgrupo de G, la idea es tomar alguna relación de equivalencia, este de nuevo no me está respondiendo, así está. Tomar una relación de equivalencia, que se acuerdan, es lo que tengo acá escrito, se acuerdan que una relación de equivalencia es equivalente a agarrar el conjunto G y tomar una partición de ese conjunto, o sea, escribirlo como unión de subconjuntos que son disjuntos entre sí, y cada uno de estos subconjuntos son lo que vamos a llamar clases de equivalencia, ¿sí? O sea, si tengo esto y este es el subconjunto x1, este es el x2, este es el x3, y este es el x4, entonces mi conjunto cociente G sobre esta relación de equivalencia que definí, tiene 4 elementos, ¿sí? Es el elemento x1, que es un subconjunto de G, el elemento x2, bueno, el elemento x3 y el elemento x4, ¿sí? Entonces lo mismo quiero hacer con un grupo G, cuando adentro de él veo un subgrupo H. Entonces, en ese caso particular, lo que yo voy a querer es que uno de estos pedazos sea H. Entonces, por ejemplo, yo digo que es el H. Entonces, bueno, la pregunta es, los matemáticos esta pregunta se lo hicieron hace un montón de tiempo, la pregunta es, bueno, ¿qué relación de equivalencia puedo definir yo en mi conjunto G? Por ahora me olvido de que es un grupo y lo hago en el conjunto, de manera tal que una de las clases de equivalencia sea H y tengo otras. Bueno, entonces la clase pasada vimos que hay al menos dos formas de definir esto, y es diciendo que dos elementos son equivalentes si solo si el A por B a la menos 1 está en H, o el B a la menos 1 por A está en H. Entonces, la primera demostramos que es una relación de equivalencia, y vimos que en ese caso las clases de equivalencia son los subconjuntos H por A. Y este conjunto cociente, entonces, con respecto a la primera relación de equivalencia, lo llamábamos conjunto cociente a derecha, y son las clases laterales a derecha. Esto por ahora es un conjunto, ¿sí? Todavía no le pudimos dar la estructura de grupo, y eso es lo que queremos, darle a este conjunto cociente estructura de grupo con las operaciones que ya tenemos en G y en H. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si G es abeliano? Algo que no dijimos para nada. ¿Qué pasa si el grupo G es abeliano? O sea, si hacer A por B me da exactamente lo mismo que hacer B por A. ¿Qué pasó con esta relación que tengo acá y esta relación que tengo acá? ¿Sería la misma? Sería la misma. O sea que si G es abeliano, clases laterales a derecha y clases laterales a izquierda me da lo mismo. O sea, cuando es abeliano, hablar de cosas a derecha o hablar de cosas a izquierda me da exactamente lo mismo. O sea que en el caso de cosas abelianas, de grupos abelianos, no vamos a hacer la diferencia de grupo cociente o conjunto cociente a derecha y a izquierda. Fíjense que también uno lo ve acá, ¿no? Si el grupo G es abeliano, hacer H por A es exactamente lo mismo que hacer A por H. Yo puedo reordenar las letras. Bueno, entonces esta es una observación que en un ratito va a ser importante, ¿sí? O sea que los grupos abelianos son más fáciles que manejar que los no abelianos. Y se acuerdan que en la clase pasada hicimos un ejemplo de S3, que no es abeliano, porque son composición de funciones, y vimos que el conjunto de clases laterales derecha no nos daba igual al conjunto de clases laterales izquierda, ¿sí? Bien, antes de pasar al otro, quiero que observemos una cosita más de como conjunto. Por ahora estoy mirando todo como conjunto y repasando cosas de conjuntos cocientes. Entonces, supónganse que el orden de G es finito, o sea que el cardinal de G es finito. Orden de G, ¿se acuerdan? Es lo mismo que el cardinal, lo miro como grupo o como conjunto, ahí me da lo mismo. Entonces, cuando yo hago el G sobre H a derecha o a izquierda, me da lo mismo, el que quieran, esto me va a dar finito, porque mi conjunto G es finito, y encima lo estoy partiendo en subconjuntos no vacíos de G, esto me va a dar finito. Entonces vamos a ponerle nombre a las clases, que estas son las a derecha. Entonces digamos esto es HA1, HA2, y hasta H a sub S, donde claramente el S tiene que ser estrictamente menor, o menor o igual que el orden de G, ¿sí? Si fuera igual es que tengo una sola clase de equivalencia. Ahora, entonces esto me dice que a mi conjunto G lo partí en S subconjuntos,
que son disjuntos entre sí y no vacíos, ¿sí? En el primero claramente aparece el A1, porque agarro el elemento neutro en H, entonces el A1 está ahí, y bueno, así sigo, y me armo todos los subconjuntos de cada una de las clases de equivalencia. Ahora, pregunto, ¿cuál es el cardinal de H por A sub I? Supónganse que H es finito también, ¿no? Porque todo está dentro de G, que es finito, así que H es finito, qué sé yo, H puede tener H1 hasta, no sé, HM. ¿Sí? Estos elementos son todos distintos 2 a 2, o sea, el cardinal de H es exactamente M. O sea, hice un listado de todos los elementos de mi conjunto H sin repetir. ¿Qué pasa con H por A sub I? ¿Quién es H por A sub I como conjunto? Es agarrar cada una de las cosas de H y multiplicarlos por HI, por A sub I. Así que esto es H1 por A sub I hasta HM por A sub I. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto que tenemos acá abajo? M. Es M. Seguro el cardinal de H por A sub I es menor o igual que M, ¿sí? Porque yo cuando listo sus elementos, listé M cosas. ¿Cómo hago para demostrar que es exactamente igual a M? ¿Qué le tiene que pasar a estos elementos para decir que este conjunto tiene exactamente M elementos? Tienen que ser distintos. Tienen que ser distintos 2 a 2. Podrían estar repitiéndose estos elementos, ¿sí? Pero si yo digo que un HJ por A sub I es igual a un HK por A sub I, porque a todos los multipliqué por A sub I, esto lo estoy trabajando en el grupo G, y en el grupo G vale la cancelación, ¿se acuerdan? Entonces el A sub I lo puedo borrar, y esto me dice que el HJ tiene que ser igual al HK, y ya había dicho que los elementos en H los escribía distintos 2 a 2, así que la única opción de que dos elementos sean iguales es que sean exactamente el mismo índice que aparece, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos asegurar que esto es igual a M. O sea que esto me está diciendo que cuando yo escribo las clases de equivalencia del conjunto cociente G sobre HD, y me fijo cuántas clases de equivalencia tengo, cada una de esas clases de equivalencia tiene la misma cantidad de elementos. Cada una de estas tiene cardinal H. Entonces, vamos a la página siguiente. Lo que estamos haciendo, y si lo repasan, lo vimos hace un tiempito, la demostración del teorema de Lagrange, es exactamente, esto fue lo que hicimos en ese momento. Si la repasan van a ver que hacíamos eso, agarrábamos los elementos de H, los multiplicábamos por A y decíamos son todos distintos 2 a 2. Y después seguimos el proceso. Y lo que seguimos haciendo efectivamente fue considerar estas clases de equivalencia. Entonces, ¿se acuerdan que el teorema de Lagrange decía que si teníamos, que decía el teorema de Lagrange, lo pongo por acá, que si H era un subgrupo de G y el orden de G era finito, entonces el orden de H también es finito, pero no solo eso, lo más importante era que el orden de H era un divisor del orden de G. Y es lo que acabamos de demostrar ahora, porque fíjense, vuelvo a hacer el dibujo acá. ¿Qué dijimos con respecto a este conjunto cociente? Dijimos que lo que me da es una partición de mi conjunto G, acá escribí las de izquierda, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces acá tengo A1H, acá tengo A sub 2H, una partición de mi conjunto G, y al final tendré, ¿qué habíamos dicho? A sub SH. Y el cardinal de G, o sea, el orden de G, como esta es una partición, entonces el cardinal de G es el cardinal de A1H más el cardinal de A2H, porque son disjuntas 2 a 2, más el cardinal de A sub SH. Pero resulta que el cardinal de cada una de estas es H, o sea que esto me da exactamente S veces el cardinal de H o el orden de H.
O sea que probamos de nuevo el teorema de Lagrange, ¿sí? Que me dice que el orden de H es un divisor del orden de G, o el orden de G es un múltiplo del divisor de H. Así que como corolario sacamos que la cantidad de clases de equivalencia que tenemos es exactamente el orden de G dividido el orden de H. Y esto no me importa si yo trabajo a derecha o a izquierda, es exactamente lo mismo. O sea que como conclusión de esto estamos sacando que si bien la partición que me da de G, trabajar a derecha o trabajar a izquierda, puede llegar a ser distinta, la cantidad de clases de equivalencia que yo obtengo es siempre la misma, ¿sí? O sea, el conjunto cociente de clases laterales derecha y clases laterales izquierda va a tener la misma cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos va a tener? El orden de G dividido el orden de H. Y esa era una cosa que, ¿se acuerdan que en la clase pasada a mí no me daban las cuentas en un momento? Y era eso, porque yo estaba con H, era un subgrupo creo que de orden 3, de S3, que era de orden 6, entonces el cociente me tenía que dar 2 clases de equivalencia y me había equivocado en las cuentas y no me daba. Bueno, porque yo ya sabía que esto tenía que funcionar, ¿sí? Así que ustedes ya saben, cuando están en grupos finitos, cuántas clases de equivalencia pueden encontrar a derecha o a izquierda. Muy bien. Bueno, esta era la última cosita que habíamos visto la clase pasada. Déjenme que corra esto, que no los veo. Ahí está. Habíamos definido subgrupo normal. Dijimos que un subgrupo n decimos que es normal si cada vez que conjugamos con cualquier elemento del grupo, o sea, si multiplicamos por a derecha y por el inverso a izquierda, no nos escapamos del subgrupo n. Y eso lo vamos a notar de esta manera con el triangulito. Entonces vimos, la clase pasada, el primer ejemplo del H, el subgrupo de S3, generado por el 1, 2, este no nos daba un subgrupo normal, ¿sí? Habíamos encontrado un elemento en S3, que si multiplicábamos el elemento por el 1, 2, por el inverso del elemento, no caía en H, no me daba ni 1 ni 1, 2, así que este no es un subgrupo normal. En cambio este H, que tenía estos 3 elementos, era un subgrupo de S3, y este sí es normal, y les dije hagan la cuenta, porque este no, o sea, acá hay que hacer más cuentas. Pero ahora van a ver con el próximo lema, que esto ya lo sabíamos, que esto era normal sin hacer ninguna cuenta, porque en el caso de que sea normal, las clases laterales a derecha y a izquierda coinciden, y es un sí, solo sí. Bueno, pero antes de seguir con ese lema que nos va a decir cómo puedo detectar si un subgrupo es normal o no, vamos con este ejemplo. ¿Qué pasa con NZ metido adentro de Z? ¿Es o no es un subgrupo normal? Yo tengo que verificar esta cuenta, ¿sí? O sea, tengo que verificar que para todo A en Z, ¿qué cuenta tengo que hacer? El producto. A por NZ por a la menos 1. A más NZ. Esa, A más, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Z la operación es más? Así que lo que tengo que decir es que A más NZ más el inverso, o sea, menos A, esto tiene que caer adentro de NZ. ¿Vale o no vale esto? Sí, ¿Por qué vale? porque Z es abeliano. Exactamente, porque Z es abeliano. Entonces, este sí me da un subgrupo normal, y entonces 4, si G es abeliano, ¿qué puedo decir? Y H es un subgrupo de G, cuando yo hago la cuenta A por H por A a la menos 1, esto es exactamente lo mismo que H, porque yo puedo mover la A para adelante, porque es conmutativo, así que no me importa el orden, ¿sí? Así que hacer A por H por A a la menos 1 es lo mismo que hacer A por A a la menos 1 por H, eso es H, ¿sí? Entonces, todo subgrupo es normal. Todo subgrupo de G es normal. O sea que en los abelianos no tiene ningún sentido preguntarnos si es normal o no, porque siempre va a ser normal. ¿Sí? El problema lo tenemos cuando los grupos no son abelianos, que es lo que nos pasa acá en S3, ¿no? S3 no es abeliano porque es composición de funciones, entonces ahí tenemos problema, hay ejemplos de grupos o de subgrupos normales y de subgrupos no normales. Bueno, vamos con un lema que nos va a ayudar para distinguir los subgrupos normales de los que no son normales. Entonces, vamos a probar que
estas 4 cosas son equivalentes. La primera es que n es un subgrupo normal de G, o sea que A por n por A a la menos 1 cae adentro de n para todo A en G. Bueno, vamos a demostrar que 1 es equivalente a 2, que es equivalente a 3 y que es equivalente a 4. Fíjense que el 4 es el que más me importa. El 4 dice el conjunto cociente a derecha coincide con el conjunto cociente a izquierda, y este lema me está diciendo que eso es equivalente a que el subgrupo sea normal. Entonces, esto era lo que nosotros habíamos verificado en el caso de S3 para el segundo subgrupo que habíamos tomado. O sea que esa cuenta que habíamos hecho ya nos dice que ese subgrupo era normal. Estas dos son importantes muchas veces en la teoría, porque uno dice, bueno, ¿será lo mismo que esté contenido a que sea igual? Bueno, sí es lo mismo, o sea que si yo ya probé el contenido, ya tengo el igual, y ya tengo que clase lateral a derecha coincide con clase lateral a izquierda con el mismo elemento, ¿sí? Eso es lo que me dice el 3. O sea, es muy fuerte todo esto, y todo sale de esta condición, ¿sí? Eso es lo importante. Esta condición implica cualquiera de estas otras 3. Entonces, bueno, vamos con la demostración. Obviamente el 2 implica 1, eso en realidad vamos a hacer todo sí, solo sí, porque nos van a salir esas cuentas, ¿sí? El 2 implica 1 es inmediato, ¿sí? Porque si es igual, obviamente vale la doble inclusión, así que vale 1. Lo que tengo que demostrar ahora es la otra, ¿no? Que 1 implica 2. O sea, lo que tengo que demostrar es que si tengo uno de los contenidos, entonces el otro también aparece. Entonces lo que yo quiero ver, vamos a decir qué es lo que quiero ver, veamos que n está contenido, en A por n por A a la menos 1 para cualquier A que yo agarre en G. Bien, ahora, lo que voy a usar es que este contenido vale para todo A en G. Entonces, en particular, si yo agarré un A, esto también vale para su inverso, ¿sí? Entonces, como tenemos la condición 1 para todo A, nosotros sabemos que si yo pongo en lugar de A a la menos 1, esto vale. O sea que sabemos que A a la menos 1 por n por A a la menos 1 a la menos 1, esto cae en n. O sea que esto es lo mismo que decir que A a la menos 1 por n por A cae en n. ¿Pero esto qué es? Esto es lo mismo que decir que A a la menos 1 por cualquier n por A pertenece a n. Para cualquier n que yo agarre. Esto es un pertenece, ¿eh? Acá pasé del contenido al pertenece a n. Pero esto es lo mismo que decir que cualquier n que yo agarre pertenece a, paso el A para el otro lado, ¿no? A A por n por A a la menos 1 para todo n. Y esto es lo mismo que decir lo que queríamos, ¿no? Que el n está contenido en A por n por A a la menos 1. ¿Está bien? O sea que en realidad, si la condición 1 hablara de un único elemento A, no puedo decir que A por n por A a la menos 1 contenido en n es equivalente a que estos dos conjuntos sean iguales, ¿sí? En finito podríamos sacarlo porque el cardinal es el mismo, pero en infinitos podría no valer, ¿sí? Pero como esto vale para todo A, entonces yo puedo jugar con A y con A a la menos 1, y al jugar con A a la menos 1 me sale la otra inclusión. Así que ya sabemos que 1 y 2 son equivalentes. Que el 2 y 3 son equivalentes, es una cuenta bien tonta, es similar a lo que estuvimos haciendo acá, paso para un lado, para el otro, y las cosas funcionan, ¿no? A ver, qué sé yo, hago 2 implica 3. Tal vez me sale directamente el sí, solo sí. Entonces yo sé que A por n por A a la menos 1 es igual a n, quiero probar que el A por n es igual al n por A. Bueno, ¿qué hago? Agarro por doble inclusión, ¿sí? Entonces arranco con un A por n, y quiero ver qué vive acá. Bueno, pero el A por n lo escribo como A por n por A a la menos 1 por A. O sea, multiplico al final por A a la menos 1 por A, que es como no hacer nada. ¿Y qué pasó con A por n por A a la menos 1? Vive en n. Entonces esto es un n' por A, y esto pertenece a n por A.
¿tá? Así que lo que hicimos acá fue demostrar esta inclusión. La otra. ¿Cómo hago la otra? Seguramente necesito el inverso, ¿no? O sea, yo voy a usar esta y voy a usar que a la menos 1 por n por a es igual a n. Bueno, total, esto vale para todo a, así que lo uso para el inverso y para el elemento a. Entonces, de esta segunda nos va a salir la otra inclusión, ¿no? Porque yo arranco algo de la forma n por a, pero esto es lo mismo que multiplicar por a a la menos 1, por n por a, y esto ya está en n, por hipótesis, así que esto es a por n', pertenece a por n. ¿Sí? Así que 2 implica 3, ya lo tenemos. Vamos con 3 implica 2, que debe ser bien similar. Yo supongo que 3 implica 2 ahora. En todas cuentitas similares, yo supongo que a por n es igual a n por a, y quiero probar que a por n por a la menos 1 es igual a n. Que podríamos probar, podríamos ir de 3 a 1, ¿no? Total, vamos a hacer esta. Total, ya sabemos que el 1 y el 2 son equivalentes, así tengo que probar una sola inclusión. Entonces quiero probar que esto está metido adentro de n. Bueno, pero sale inmediato, ¿no? Porque ¿sale o no sale? Porque si yo agarro un a por n por a la menos 1, mi hipótesis me dice que el a por n lo puedo escribir como alguien de n por a. O sea, me fijo en esta primera parte, y esa primera parte se escribe como un n' por a, y ahora sigo por a la menos 1. ¿Sí? O sea, reemplacé el a por n por un n' por a. Y entonces, ¿esto qué me da? Esto me da n'. Listo. Bien fácil. Así que ya tenemos la equivalencia entre las 3 primeras, y ahora solo nos falta ver la 4, equivalente con alguna de las anteriores, ¿sí? Entonces vamos a... Ese es el alimento del gato y va a volver a sonar. Esta clase tiene de todo. Y ahí vino el gato a comer. No, ya sonó 2 veces. Bueno, 3, no me puedo concentrar así. 3 implica 4. Bueno, 3 implica 4, vamos con esto. Quiero probar que el conjunto de clases laterales a derecha coincide con el conjunto de clases laterales a izquierda. Fíjense que el 3 me dice que escribir a por n es exactamente lo mismo que escribir n por a. Así que eso ya está, ¿sí? Porque el conjunto de clases laterales a derecha era escribir todos los n por a para a en g. Pero ahora, ¿qué me dice la condición 3? Me dice que escribir n por a es exactamente lo mismo que escribir a por n para todo a en g. ¿Y esto qué es? Esto es el conjunto de clases laterales a izquierda. Así que 3 implica 4 es inmediata, y ahora tenemos que probar que 4 implica 3. Ojo con 4, porque 4 lo que me dice es que alguna clase a derecha va a coincidir con alguna clase a izquierda. En principio no me dice que el AN sea un NA, sino que me dice que el AN es un NB. Entonces lo que tendríamos que probar es que la A es igual a B, y con eso sí vamos a terminar toda la demostración de este lema, que es re útil para trabajar con subgrupos normales. Entonces quiero que 4 implique alguno de los anteriores. Vamos con el 4 implica 3. Sí. ¿Vamos con el 4 implica 3? O, a ver, déjenme pensar. No, sí, vamos con el 4 implica 3. Bueno, entonces, ¿cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis dice que si yo trabajo con clases laterales a derecha, me da lo mismo que trabajar con clases laterales a izquierda. Así que esto me dice que si yo agarro el conjunto de las NA para A en G, este conjunto coincide con las de izquierda, o sea, con las AN para A en G. Entonces esto me dice que cualquier elemento del primer conjunto es un elemento del segundo conjunto. Entonces esto me dice que para cualquiera que yo agarre, vamos a hacer así, el A por N es igual a N por B. En principio no me dice que el A sea igual a B.
¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa si tenemos esto? Si tenemos esto, fíjense que esto es equivalente a decir, o no sé si es equivalente, vamos a poner entonces por las dudas, no afirmemos tanto, entonces, si eso vale, si A por N es igual a N por B, entonces, por ejemplo, el elemento A se puede escribir como un N por B. ¿Qué hice para afirmar esto? ¿A quién agarré? El neutro pertenece a N. Exactamente. El neutro es un subgrupo, así que siempre tiene, el N es un subgrupo, así que el N siempre tiene el neutro. Entonces yo puedo agarrar el neutro acá, entonces yo digo A por 1 se tiene que escribir como alguien de N por B. Y lo mismo con el B, ¿no? El B es 1 por B, entonces el 1 por B se tiene que poder escribir como A por algún N', ¿sí? Entonces, ¿esto qué me dice? Esto me dice que A por B a la menos 1 vive en N, la primera cuentita me dice que A por B a la menos 1 es igual a N, y la segunda cuentita me dice que B a la menos 1 por A también vive en N, porque B a la menos 1 por A sería el inverso del N', ¿sí? Y el inverso del N' vive en N. Entonces, lo que me está diciendo esto es que el A y el B están en relación a derecha y el A y el B están en relación a izquierda. O sea, lo que me está diciendo esto es que la clase a derecha de A es igual a la clase a derecha de B y la clase a izquierda, tal vez cambié la izquierda con la derecha, de A es igual a la clase izquierda de B. Y entonces ahí ya sacamos todo, ¿no? Porque entonces el A por N es igual a NB, pero el NB es igual al NA, que era lo que queríamos demostrar, ¿sí? Así que la clase a derecha y la clase a izquierda coinciden y con el mismo elemento. Tal vez escribí cosas de más acá, no sé, porque la única que usé fue esta, ¿no? Así que es probable que con menos cosas de las que dijimos acá esto saliera. Pero bueno, pero demostramos, ya habíamos demostrado que 3 implicaba 4, porque eso era escribirlo nada más, y acabamos de demostrar que 4 implica 3, así que tenemos el lema completo. Esto es tener un subgrupo normal, ¿sí? Que las clases laterales a derecha e izquierda coincidan, y con la misma, o sea, la clase lateral derecha del elemento A es exactamente igual a la clase lateral izquierda de ese mismo elemento. Eso es importante. Bien, bueno, vamos con este lema, que creo que es el más importante de todos. Fíjense, esto me dice que es equivalente. N es un subgrupo normal de G, sí, solo sí. Cuando yo considero las clases laterales a derecha y multiplico dos clases de equivalencia, me da la clase de equivalencia correspondiente al A por B. Y lo mismo para izquierda, ¿sí? Si yo agarro dos clases a izquierda y las multiplico, consigo siempre la misma clase de equivalencia. Que esto era exactamente lo que estábamos buscando y no nos había pasado en el primer ejemplo que hicimos de S3. O sea, uno, lo escribo acá y ahora lo voy a borrar, uno querría decir, bueno, yo quiero definir qué significa hacer clase de equivalencia de A por clase de equivalencia de B. Entonces, yo querría definirlo como agarro cualquier representante de esta clase, acuérdense que la clase de A es N por A, y la clase de B es N por B. Entonces uno dice, bueno, agarro cualquier representante de la primera clase, o sea, agarro un X que viva acá, agarro cualquier representante de la segunda clase, o sea, agarro un Y, los multiplico con el producto de G, y a esto le tomo clase de equivalencia. Pero cuando esto lo intentamos hacer en el primer ejemplo, vimos que el producto de X por Y no vivía en la misma clase de equivalencia. O sea, había algunos que estaban en una clase de equivalencia y otros en otra. Entonces, ahí teníamos problemas. Esta cuenta nos está diciendo, si agarras cualquier representante de A, o sea, agarras un N por A, agarras cualquier representante de B, o sea, agarras un N' por B, y los multiplicas, esos siempre viven en la clase de equivalencia de A por B. O sea que esto que acabamos de hacer está bien definido. No me importa qué X o qué Y agarre, esto siempre vive en la clase de equivalencia de A por B. Eso es lo que estamos diciendo acá, ¿sí? Mi X vive en NA, mi Y vive en B, y en lo que me está diciendo esto es que el X por Y
siempre vive en n a por b. Entonces me está diciendo que este producto natural que definimos a partir del producto de G está bien definido. Y eso es lo fundamental para definir la estructura de grupo en el cociente. O sea, estoy multiplicando clases de equivalencia. Eso es lo que ustedes hacen en ZE. Entonces vamos a demostrar esto. Demuestro el primero, el otro es inmediato, sale exactamente igual. Entonces, a ver si me sale directamente con sí, solo sí. Nosotros dijimos que n... no me animo con el sí, solo sí. Vamos, que n es... Esto sí lo voy a usar. En el lema anterior dijimos que n es un subgrupo normal de G, sí, solo sí, voy a usar esta condición. N por A es igual a A por N para todo A perteneciente a G. Sí, creo que era la condición 3 del lema anterior. Entonces esta es la que voy a usar. Entonces, ahora sí demuestro esta equivalencia. ¿Sí? Entonces vamos. Voy a usar esto que dije acá arriba. Entonces, si n es un subgrupo normal de G, sabemos que n por A es igual a A por N. Entonces quiero demostrar esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces hagamos la cuenta. Entonces, ¿cuánto vale n por A por n por B? Esto es un conjunto de cosas, ¿sí? Esto es un conjunto de todos los elementos que se escriben como un n por A, por un n' por B. Lo que quiero probar es que todos estos elementos, en definitiva, se pueden escribir como alguien de n por A por B. Bueno, pero el producto, en este conjunto de cosas, es asociativo, así que esto es lo mismo que decir que yo voy a agarrar a alguien de n, multiplicarlo por el elemento A por alguien de n y después multiplicarlo por B. Gracias a que el producto es asociativo, puedo asociar de maneras distintas. Yo acá primero multiplicaba el n por A, después multiplicaba el n por B y después hacía el producto. Asocié y me dio esto. Y ahora usamos esta condición, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es n por, en lugar de escribir A por n, escribo n por A y después escribo por B. Y esto me da n cuadrado por A por B. Casi estamos, ¿sí? Lo que yo quiero ver es que esto es n por A por B. ¿Sí? Bueno, les dije casi estamos y en eso van a ver que es cierto. Vamos a demostrar por acá que n cuadrado siempre es igual a n. Esto lo pueden usar permanentemente. N cuadrado es igual a n. ¿Por qué? Vamos a demostrar eso. A ver, díganme por qué n por n está contenido en n. Los escucho. Es su grupo. Porque es su grupo, exactamente. Como es su grupo, si yo agarro algo de n por algo de n y lo multiplico, no me escapo de n. Y ahora díganme, ¿por qué algo de n se puede escribir en el conjunto que yo puedo armar haciendo producto de alguien de n por alguien de n? Puedes tomar el neutro Como por el neutro. Exactamente. En alguno de los dos tomo el neutro y ya está. ¿Sí? O sea que está clarísimo que cuando estoy trabajando con grupos, hacer n cuadrado es exactamente lo mismo que n, con grupos o con subgrupos. ¿Sí? Entonces, listo, ya tenemos la ida de nuestra demostración. Si n es un subgrupo normal, entonces sabemos que NA por NB nos dio exactamente lo mismo que NA por B, o sea, tenemos un buen producto de clases de equivalencia, bien definido. Borremos todo esto y vamos con la vuelta. Para la vuelta no voy a usar esto, voy a usar directamente la definición de su grupo normal. Entonces quiero probar que que si nos creemos esto, entonces si NA es igual, NB es igual a NAB para todo AB en G, quiero probar que N es un subgrupo normal. O sea, lo que yo quiero probar es que ¿qué quiero probar? Que A por N por A a la menos 1 está contenido en N para todo A en G. Esto es lo que queremos demostrar, ¿sí? Queremos demostrar que N es un subgrupo normal de G. Bueno, ¿cómo hago a partir de esto para demostrar esto? Tengo que elegir de manera adecuada, por ejemplo, el elemento B. ¿Cómo elijo B?
porque esto es para todo AB, ¿no? Entonces agarré un A. Yo quiero probar que A por N por A a la menos 1 está metido dentro de N. ¿Quién tomo como B? A la menos 1. A a la menos 1. Tomo B, A a la menos 1. Entonces, fíjense, escribir A por N por A a la menos 1, esto claramente está contenido en escribir N por A por N por A a la menos 1. Lo de siempre, ¿no? Es como acá poner el 1, y el 1 está en N, así que decir que agarro un elemento de la forma A por N por A a la menos 1 es exactamente lo mismo que decir que agarro un elemento que empieza con alguien de N, sigue A, sigue N, sigue A a la menos 1. ¿Pero esto qué es? Mi hipótesis me dice que hacer NA por NB es lo mismo que hacer N por A por B, o sea, esto es N por A a la menos 1, y esto es N. Así que terminamos la demostración. Fíjense qué importante es la vuelta de este lema, ¿no? Porque lo que uno decía es, bueno, yo tengo el conjunto cociente, y yo quiero definir en el conjunto cociente, a derecha o a izquierda, me da lo mismo. Yo decía, yo tengo el conjunto cociente, G sobre H de o izquierda, o sea, tengo las HA, para A en G, y queríamos definir un producto en esto. Entonces, definir un producto en esto es decir, bueno, la clase de equivalencia de A por la clase de equivalencia de B, ¿cómo la defino? La defino como la clase de equivalencia de A por B, y la pregunta era cuándo esto estaba bien definido. Esto me acaba de decir que esto está bien definido únicamente cuando H es normal. Solo cuando H es un subgrupo normal. O sea que si el subgrupo no es normal, no puedo hablar de grupo cociente, ¿sí? Así que, bueno, vamos con el teorema, que dice exactamente lo que acabamos de decir, que si N es un subgrupo normal de G, es equivalente a que el conjunto cociente herede una estructura de grupo. Entonces, vamos a demostrar esto. Este sí me sale con sí, solo sí. Vamos a volver al color rojo. A ver, sabemos que N es un subgrupo normal de G, sí, solo sí, lo que acabamos de decir. Acá no puse a derecha y a izquierda porque me da lo mismo, porque como el subgrupo es normal, me da lo mismo trabajar a derecha o a izquierda, pero podrían poner cualquiera de las dos. Entonces dijimos que N es un subgrupo normal de G, sí, solo sí, el producto de clases está bien definido. O sea, sí, solo sí, el NA por NB me da NA por B. O sea que esto lo que me está diciendo es que N es un subgrupo normal de G, sí, solo si G sobre N admite una operación binaria, que es la que escribimos ahí. Una operación binaria a partir de la que sabíamos en G, ¿no? O sea, lo que yo tengo es que de Gn por Gn puedo ir a parar a G sobre N. ¿Sí? Porque agarro la clase de A, agarro la clase de B, y ¿a dónde las mando? A la clase de A por B. Entonces, esto está bien definido, eso es que el N sea un subgrupo normal, entonces tengo una buena operación. Bueno, pero el teorema me dice algo más, me dice que hereda estructura de grupo, ¿sí? Entonces, me falta eso, ¿no? Porque hasta ahora lo único que tengo es una operación binaria a partir del producto que tenía en G, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que sea un grupo? Significa que tenga una operación binaria, que esa operación es asociativa, que esa operación admite neutro y que todo elemento admite inverso. O sea, me faltan demostrar 3 cosas, por ahora solo tengo la primera. Bueno, lo que vamos a ver es que todo eso viene gratis, por eso realmente N es un subgrupo normal de G, sí, solo si la operación binaria a partir de la de G está bien definida, y esto es sí, solo si es grupo. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces esto es sí, solo sí, G sobre N admite operación asociativa con neutro y con inverso. O sea, las 3 cosas que me están faltando, esto me está diciendo, te vienen de regalo. ¿Por qué? A ver,
¿Por qué es asociativo? Bueno, yo tengo que demostrar que hacer la clase de A por la clase de B, y a eso multiplicarlo por la clase de C, me tiene que dar lo mismo que hacer primero la clase de B por la clase de C, y después multiplicarlo por la clase de D. Pero hagamos esta cuenta. ¿Esto qué es? Primero hago esta cuenta, entonces eso es hacer n A por B. Hago primero la clase de A por B, y a esa la multiplico por la clase de C. ¿Pero qué es esto? Esto es hacer la clase de A por B por C. Cuando hagan lo mismo de este lado, ¿qué les va a quedar? Primero hago la clase de B por C, a esa la multiplico por la clase de A, y después ¿qué hago? Esto es la clase de hacer A por B por C. Entonces nos quedó, por un lado, la clase del A por B por C, y por otro lado nos quedó la clase del A por B por C. Pero en G esas dos cosas son iguales, porque el G es asociativo, así que esto ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque la operación que yo estoy definiendo es a partir de la operación de G, y la operación de G es asociativa. O sea que esto ya lo tenemos. Nos falta el neutro. ¿Quién será el neutro? Borremos todo esto. Quiero hablar de una clase de equivalencia que funcione como neutro. O sea, estoy tratando de buscar una clase, un n por alguien, tal que cuando yo multiplico la clase de A por esa clase, me devuelva la clase de A. ¿Quién tengo que poner como B? El elemento neutro. El E de G. L de G. O sea, como G tiene elemento neutro, la clase del E está funcionando como elemento neutro del cociente, ¿sí? O sea, el elemento neutro, este es el elemento neutro del grupo cociente. Y el inverso, bueno, si yo tengo un elemento A, quiero buscar la clase del elemento inverso. O sea, esto como resultado me tiene que dar n por E, porque este es el elemento neutro. Bueno, pero ¿quién es la clase que tengo que poner acá? La menos 1. O sea, de nuevo, el inverso de la clase de A, ¿quién es? Es la clase del elemento inverso. ¿Sí? O sea que realmente lo único que teníamos que verificar para que el conjunto cociente heredara una estructura de grupo es que la operación binaria estuviera bien definida, porque después todas las propiedades que verificaba G las hereda el conjunto cociente, ¿sí? Si la operación era asociativa en G, va a ser asociativa en clases de equivalencia. Si tenía neutro, el neutro de la clase de equivalencia me va a seguir sirviendo, y lo mismo con el inverso. Así que tenemos estructura de grupo en el cociente. Bueno, ahora hay que conectar un poco esto con, ¿cómo vamos con la hora? Vamos bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a usar bien para qué sirve tener grupo cociente. La primera operación, la primera observación que vamos a hacer es que si n es un subgrupo normal de G, entonces, fíjense, la función que a todo elemento A lo manda a la clase de A, que esto es lo mismo que escribir NA, que es lo mismo que escribir AN, bueno, claramente es una función, pero además es morfismo de grupos. O sea, lo que hicimos cuando definimos el producto de clases de equivalencia fue exactamente lo que teníamos que hacer para que esta función sea morfismo de grupos. Porque, ¿qué significa que sea morfismo de grupos? Que hacer pi de A por B, ¿esto qué es? Esto es hacer la clase de A por B, o sea, esto es hacer el n por A por B. Yo quiero que sea lo mismo que hacer la clase de A por la clase de B. ¿Y esto qué es? Esto es hacer NA por NB. O sea, realmente la definición, la forma en que definimos esta operación binaria de clases de equivalencia es la única que hace que la proyección canónica de a todo elemento lo mando a su clase de equivalencia sea un morfismo de grupos, ¿sí? La estructura de grupo de acá se la estoy pasando naturalmente al conjunto cociente. ¿Y cuál es el núcleo de pi? El núcleo de pi son todos los elementos A en G, tales que cuando aplico pi van a parar al neutro.
O sea, cuando tomo n por a, van a parar al neutro de mi conjunto cociente. Pero ¿se acuerdan que el neutro de mi conjunto cociente es n por el neutro? O sea, es n. Entonces, ¿quiénes son los elementos del núcleo? Son los A en G, tales que n por A es igual a n, ¿sí? Porque miro esto y miro el final. Entonces, ¿quién es este conjunto? Si A es un elemento en G, tal que cuando yo lo multiplico por cualquier cosa de n, no se escapa de n. ¿Dónde vive A? Ujú. En N. N, exactamente. Fíjense o con la doble inclusión, ¿no? Si está en n, ya sabemos que n por n cuadrado era igual a n, así que está claro que vale esto. Y la otra, lo de siempre, agarremos el elemento neutro, ¿no? El elemento neutro por a tiene que vivir en n, o si tengo un n por a igual a un n', despejo y el a es n a la menos 1 por n', tiene que estar en n, ¿sí? Así que el núcleo de esta aplicación es exactamente el subgrupo normal por el cual estoy haciendo cociente. Vamos con la observación 2, que esta es más importante. Supónganse que tengo un morfismo cualquiera de G1 en G2 y que considero el núcleo de F. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, esto lo voy a borrar y lo voy a escribir, habíamos dicho que si teníamos un morfismo cualquiera, el núcleo de F era un subgrupo de G1, esto lo demostramos hace rato, y la imagen de F era un subgrupo de G2. Entonces, ahora que estamos con esto de armar grupos cocientes, la pregunta es, bueno, ¿podría ser G2 cociente por la imagen de F? ¿Podría ser G1 cociente por el núcleo de F? Bueno, la respuesta a esto es sí, y eso es lo que decía la observación. La respuesta a esto es no sabemos. Depende de la imagen, ¿sí? O sea, no puedo afirmar que la imagen de F sea un subgrupo normal de G2. A veces va a ser sí, a veces va a ser no. O sea, en general, si yo tengo la imagen de F, no voy a poder tomar el grupo cociente G2 sobre la imagen de F, ¿sí? Pero siempre voy a poder tomar el grupo cociente de G1 sobre el núcleo de F. Entonces vamos a demostrar esto, vamos a demostrar que es normal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Que si yo hago A por el núcleo de F por A a la menos 1, esto no se escapa del núcleo de F, ¿sí? Eso es ser normal. Que si yo conjugo, no me escapo. Bueno, demostremos esto. Si yo agarro un X en el núcleo de F y lo multiplico por A y por el inverso, quiero ver que esto no se escapa del núcleo de F. Bueno, calculemos F de toda esta cuenta. ¿Cuánto me da esto? Yo no sé que el grupo sea abeliano, ¿sí? Así que no puedo cambiar el orden, si no sería re fácil. Pero no importa, como F se porta bien con el producto, esto es F de A por F de X por F de A a la menos 1. ¿Pero cuánto vale F de X? Porque está en el núcleo. Es el neutro, claro, porque está en el núcleo. Así que eso es 1, o sea que esto es F de A por F de A a la menos 1, y se acuerdan que el F de A a la menos 1 habíamos visto que era lo mismo que poner el menos 1 afuera, o sea que esto efectivamente me da el neutro 1. Así que el A por X por A a la menos 1 sigue estando en el núcleo de F. Así que el núcleo de F siempre es un subgrupo normal de G1. Entonces, acá viene uno de los primeros teoremas de isomorfismos, y esto es bien importante. Entonces, fíjense, estamos ante esta situación. Tengo un morfismo de grupos cualquiera de G1 en G2, calculé el núcleo del mi morfismo F, y resulta que el núcleo me dio un subgrupo normal de G1, entonces yo puedo hacer el cociente, ¿sí? Entonces, tengo la proyección canónica, que a todo elemento X lo manda a su clase. Bueno, lo que vamos a demostrar ahora es que siempre existe un único, entonces existe un único morfismo F barra del núcleo, del cociente G1 sobre el núcleo, en G2. Monomorfismo, esto es lo más importante, es mono. Monomorfismo. Y la unicidad está dada porque hace conmutar
este diagramita, tal que conmute significa que el F barra compuesto con pi me da el F. ¿Sí? Hay un montón de información acá, o sea, esto me está diciendo, cada vez que a vos te den un morfismo, es muy fácil, vamos a poner una observación acá en otro color, antes de, lo tenía dicho antes de esto, si a ustedes les dan un morfismo F que va de G1 en G2, entonces uno dice, bueno, yo a partir de este morfismo quiero encontrar isomorfismos, o sea, me molesta que este morfismo no sea mono o no sea epi, ¿sí? ¿Cómo arreglo lo de que no es epi? ¿Quién es el epi que uno puede construir a partir del morfismo F que me dieron? La imagen de F. Exactamente. Cambio, y en lugar de estar en G2, digo, estoy en la imagen de F, que es otro grupo, ¿sí? Es un subgrupo de G2, esto es un epi. Entonces es muy fácil, si yo tengo un morfismo cualquiera, transformarlo en un epimorfismo. Ahora, para transformarlo ahora en un monomorfismo, lo que tengo que hacer es matar el núcleo con el cociente, ¿sí? Por lo que me está diciendo esto de acá arriba, lo que yo voy a poder decir es que entonces, si quieren pongámosle un F tilde, que es la misma que la F, ¿sí? Porque lo único que cambia es a dónde va a parar. Entonces ahora, el F sombrero, que va de G1 sobre el núcleo de F tilde, que es lo mismo que el núcleo de F, en la imagen de F, es un isomorfismo. ¿Sí? Entonces, dado cualquier morfismo entre grupos, tenemos una forma de construir un isomorfismo. El epi lo consigo quedándome solo con la imagen, y el mono lo consigo pasando al grupo cociente. Y esto lo puedo hacer porque el núcleo es un subgrupo normal. Si no, esto no lo podríamos hacer. Bueno, vamos a demostrar este teorema, entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a demostrar el teorema. Entonces, teorema dice exactamente lo que dijimos en este dibujo, ¿sí? Dado un morfismo F cualquiera, el núcleo es un subgrupo normal, entonces existe un único morfismo, que es un monomorfismo, tal que la composición me da F. Bueno, vamos a demostrarlo. Hay un montón de cosas para demostrar acá, ¿no? Primero que nada tenemos que definir la función F barra que vaya de G1 sobre el núcleo de F en G2. O sea, primero que nada tengo que definir la función. Después voy a ver que esa función es un morfismo, después voy a ver que esa función es un monomorfismo, después voy a ver que esa función verifica esta igualdad, y después voy a ver que es única, ¿sí? Hay un montón de información en este pedacito. Bueno, ¿cómo defino la función? Yo tengo que definir f barra de la clase de equivalencia de alguien. O sea, el f barra de alguien de A por el núcleo de F, ¿sí? Esa es la clase de equivalencia de A. Bueno, ¿cómo la defino? Lo tengo que mandar a alguien de G2. Usando F. F de A. Pues. F de A, exactamente. Esa es la forma natural de definir el F sombrero. Bien, ahora el problema es que yo estaba viviendo en una clase de equivalencia y agarré un representante, ¿sí? Porque agarré un A. Entonces lo que tengo que demostrar ahora es que esto está bien definido. Porque yo hice una elección. Yo elegí un representante. ¿Sí? Entonces, supongamos que la clase de A es igual a la clase de B. Esto es equivalente a decir que A por B a la menos 1 pertenece al núcleo de F, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con F de A y F de B? Bueno, pero si el A por B a la menos 1 está en el núcleo de F, el neutro, o el 1, es F de A por B a la menos 1. ¿Y esto qué es? Esto es F de A por F de B a la menos 1, que es F de B, si quieren, a la menos 1 afuera, y entonces, ¿qué pasó? F de A es igual a F de B.
O sea que bien, buenísimo, está bien definida. No me importa cuál es el representante que yo agarre, eso también se podía ver acá, porque cualquier otro representante es A por alguien del núcleo, así que cuando yo le aplico F, las cosas del núcleo mueren, o sea que la función que dice a la clase de A lo mando a F de cualquier representante, está bien definida porque los representantes se eligen a menos de cosas en el núcleo de F. Bien, así que ya tenemos la función, vamos a borrar todo esto. Bien, ahora queremos ver qué es morfismo. Entonces, quiero ver que si yo calculo F en un producto de dos clases de equivalencia, esto me da lo mismo que aplicar la F en cada una de las clases de equivalencia y después multiplicar. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Cómo es el producto de clases de equivalencia? Por suerte, el producto de clases de equivalencia es, agarro cualquier representante de la primera, agarro cualquier representante de la segunda, las multiplico en G y tomo clase de equivalencia. Entonces, ¿quién es nuestra F barra de esta clase de equivalencia? Dijimos que era hacer F de cualquier representante, o sea, F de A por B. Pero ¿quién es F de A por B? F es un morfismo, entonces esto es F de A por F de B. ¿Pero quién era F de A? F de A era F barra o F sombrero de la clase de A, y F de B era F sombrero de la clase de B. ¿Sí? Todo está hecho para que funcione perfecto, porque el producto de clases de equivalencia es exactamente la clase de equivalencia de representantes, y la F sombrero es la F de representantes. ¿Sí? Así que, bien, F es morfismo, o sea que ya sabemos que es función, y ya sabemos que es morfismo. ¿Qué es mono? Bueno, ¿quiénes son los elementos? O sea, estoy calculando el núcleo de F sombrero, de F barra. ¿Quién es el núcleo de F barra? Son las clases de equivalencia que van a parar al neutro de G2. O sea, estos son las clases de equivalencia de A, tales que, ¿qué era hacer F sombrero de A sombrero? Es hacer F de A, F de A. Esa era la definición. O sea, lo que me está diciendo es que el núcleo de F sombrero son las clases de equivalencia que por F sombrero van a parar a 1, o sea, son las clases de equivalencia de elementos A, tales que F de A me da 1. ¿Pero esto qué es? Es el núcleo de F. O, no, esperen, ups, no es el núcleo de F, son los, vamos de nuevo, son los, ok, vamos, son los elementos clase de A, o sea, esto se acuerdan que es núcleo de F por A, tales que A pertenece al núcleo de F. O sea que esto, si A pertenece al núcleo de F, la única clase que me está dando, vamos a volver a escribirlo, estos son todos los barra A, que son iguales al núcleo de F. O sea, la única clase de equivalencia que me está dando es la del núcleo de F, que se acuerdan que esa era la clase del elemento neutro. ¿Sí? Porque si A está en el núcleo de F, escribir núcleo de F por A o escribir núcleo de F es exactamente lo mismo. ¿Sí? Los elementos que vean en el núcleo de F son los que están en la misma clase de equivalencia que el elemento neutro, así que esto me da solo el elemento neutro, así que F es un monomorfismo. Bien, nos faltan dos cositas nada más. Vamos a borrar todo esto. ¿Está bien? Cualquier cosa me paran, ¿eh? ¿Qué me falta ver? Que la composición me da F. Bueno, eso también sale enseguida porque es por cómo lo definimos. Acuérdense, voy a poner acá cómo definimos la F sombrero. La F sombrero de la clase de equivalencia de A lo definimos así, F de un representante. Entonces quiero probar esto. Quiero probar que F sombrero compuesto con pi me da lo mismo que F. Bueno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto me da esto en A? O sea, decir que estas dos son iguales es que si los calculo en cualquier A me dan lo mismo, ¿no? Pero ¿esto qué es? Esto es hacer F sombrero de la clase de equivalencia de A. ¿Y cómo definimos esto? F de A. O sea, realmente la definición que le dimos fue la que respetaba esta igualdad. Así que, listo esto.
y solo me falta unicidad. Bueno, supongamos que hay dos, sean F1, F2, dos morfismos de G1 sobre el núcleo de F en G2, morfismos tales que F1 compuesto con pi me da F, y el F2 compuesto con pi también me da F. O sea, son dos morfismos de G1 sobre el núcleo en G2 que hacen conmutar ese triangulito, ¿sí? Que compuestos con pi me dan F. Bueno, quiero probar que F1 es igual a F2. Bueno, ¿cuánto vale F1? Que sean iguales es que en cualquier clase de equivalencia me van a dar lo mismo. ¿Quién es F1 de la clase de equivalencia de A? Bueno, escribir clase de equivalencia de A es exactamente lo mismo que escribir pi de A, porque pi es la proyección canónica, es la que manda a su clase de equivalencia. Entonces esto es lo mismo que escribir F1 compuesto con pi en A. Pero ¿qué dijimos? Que F1 y F2, cuando los componíamos con pi, nos daban lo mismo. O sea, esto es F2 compuesto con pi en A, y esto no es otra cosa que F2 en la clase de equivalencia de A, o sea que F1 es igual a F2, y terminamos la demostración del teorema, ¿sí? Entonces hay una única forma de construir un monomorfismo de este cociente en G2 que respete esto de pasar a través de la proyección canónica. Bueno, y como corolario inmediato de esto que acabamos de hacer, tenemos este teorema que, a ver, vamos a leerlo, a ver qué dice este teorema. Este teorema, lo voy a volver a escribir acá abajo. Este teorema me dice lo siguiente. Me dice, si vos partís de un morfismo F que va de G1 en G2, pero tu morfismo no es un ISO, entonces vos lo querés hacer ISO, entonces primero que nada lo vamos a hacer mono. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo mono? Lo que dijimos hace un ratito es que tomábamos la proyección al núcleo de F, y acá nos armábamos la F barra, ¿sí? Entonces, esta F barra ya es un monomorfismo. Ese era nuestro primer problema, ser monomorfismo. Ahora, este F barra puede que no sea un epimorfismo. Entonces, ¿cómo hacíamos para transformarlo en un epimorfismo? En lugar de ir al G2, íbamos a la imagen del F sombrero. Y ahora sí, este es un epi, es un ISO. Es un mono y es un epi. Entonces, esto está metido acá adentro porque es la imagen. Bueno, eso es lo que me dice este dibujo. O sea, en definitiva, fíjense, el F sombrero compuesto con pi me dio F, ¿sí? Y si a esto lo llamo inclusión, y a este lo llamo F tilde, la inclusión seguida del F tilde me da lo mismo que el F sombrero, ¿sí? Porque el F tilde lo que dice es, me quedo con la imagen. Después la imagen está metida por la inclusión en G2, pero bueno, esta composición claramente es la F barra original. Entonces esto me está diciendo que si yo agarro, lo vengo acá arriba, si yo agarro la inclusión, la compongo con F tilde, y la compongo con pi, esto me da exactamente F. ¿Sí? Porque la inclusión compuesto con F tilde era la F barra, y la F barra compuesto con pi es la F. O sea que este teorema lo que me está diciendo es que cualquier morfismo de grupos, yo lo puedo escribir como un epi, seguido de un iso, seguido de un mono. Y esto es muy útil cuando uno hace homologías, porque en las homologías uno trata de ver cuánto le falta a un morfismo para hacer isomorfismo, ¿sí? Entonces, si tengo un morfismo cualquiera de grupos, esto del grupo cociente me permitió escribir al morfismo F como una composición de un epi, un iso y un mono. Y esto fue todo gracias a tener el conjunto cociente. Lo único que me está faltando acá por ver es que esta imagen, voy a cambiar el color, fíjense que acá yo puse imagen de F,
Y acá yo puse imagen de F barra. Bueno, pero repasemos. ¿Qué era la F barra? F barra era el morfismo que definíamos de G1 sobre el núcleo de F en G2, que decía a la clase de equivalencia, ¿a dónde la mando? Al F, ¿se acuerdan? De un representante. Entonces, claramente, ¿quién es la imagen del F barra? Serían todos los F barra de la clase de A, pero es exactamente los F de A, o sea, esto es exactamente lo mismo que la imagen de F. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué hora es? 16. A ver, ¿qué me faltaba? Bueno, no, este es largo. A ver. No, creo que dejamos acá y directamente, porque no tiene ningún... Bueno, vamos a hacer este lemita, así, unos 5 minutitos más y con eso termino. Lo importante es el teorema de Cauchy, ese lo vemos la próxima clase, que se va a hacer el miércoles. Que es, o sea, a ver, lo que me importa, tenía ganas de terminar hoy con esto, porque realmente acá es donde aplicamos lo de conjunto, lo de grupo cociente, ¿sí? Porque uno, bueno, ni siquiera lo enuncié, vamos a enunciarlo primero que nada. El teorema de Cauchy dice lo siguiente: si tengo G un grupo abeliano, y es de orden finito n. El n es más grande que 1. Hay un primo p que divide a n, entonces existe un elemento A en G cuyo orden es exactamente p. Esto, fíjense, es muy tonto el resultado, pero tiene nombre de Cauchy, así que no es tan tonta la demostración. Y es más, si yo tacho abeliano, esto es falso. O sea, una cosa que a uno le parece re trivial, ¿cómo no voy a encontrar dentro de un grupo G un elemento de orden P para cualquier primo P que divida el orden del grupo? Bueno, es falso si el grupo no es abeliano. O sea, es una cosa muy natural que uno se pregunta y que en principio uno pensaría que sí, tiene que valer. Bueno, no vale. Y bueno, la demostración, aún para el abeliano, que vale, no es tan inmediata, así que esto lo vamos a dejar para la próxima, pero esto usa conjunto cociente, porque la idea va a ser hacerlo por inducción. Entonces yo voy a agarrar un subgrupo n de G, un subgrupo normal, todos son normales porque es abeliano. Entonces, como este tiene orden menor, si acá puedo aplicar hipótesis inductiva, ya está. Pero podría pasar que el P no divida al N. Entonces, si no divide al N, divide al G sobre N. Entonces, acá también puedo aplicar hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a volver a decir el miércoles, porque realmente es donde más se usa lo de grupo cociente, en poder aplicar hipótesis inductiva. Entonces, la hipótesis inductiva la voy a usar en N y en G sobre N, y en alguno de los dos me va a servir para poder decidir cosas sobre G. Entonces, bueno, nada, esto lo dejamos para la próxima, y solo demostremos esto, que es bien fácil y no tiene nada de cocientes. Y esto volvemos a la semana pasada. Supongamos que G es un grupo que solo admite subgrupos triviales, o sea, si H es un subgrupo de G, por hipótesis, esto me dice que H es 1 o HG. Este resultado vale para cualquier G, pero vamos a ponerle acá, porque la demostración si no me queda más larga, vamos a ponerle de orden finito. Total, lo quiero para el teorema de Cauchy, es verdadero también para orden infinito, ¿eh? Solo se alarga un poquito la demostración, pero ahora les digo dónde. Bueno, entonces tenemos esta hipótesis. G es un grupo finito que solo admite subgrupos triviales, o sea, si yo le agarro un subgrupo, es 1 o es todo. Entonces quiero probar que el orden del grupo tiene que ser 1 o P. O sea, ¿es 1 o es un primo P? Y por lo tanto, por algo que vimos la clase pasada, si nos está pasando esto, entonces G con el producto es exactamente lo mismo que el ZP. ¿Se acuerdan que todos los grupos cíclicos de orden P, la clase pasada encontramos un isomorfismo entre G y ZP? O sea que hablar de G es exactamente lo mismo que hablar de ZP con la suma. Bien, entonces vamos a demostrar esto. Entonces quiero probar que mi G es o el trivial o el ZP. Bueno, si G solo tiene el 1,
Listo, ya está. No hay nada que decir, está claro que los únicos subgrupos que admite son los triviales y el orden es 1. Entonces supongamos que no. Ese caso es trivial. Entonces supongamos que G contiene algo más que el 1. Entonces hay un elemento A en G que no es 1, ¿sí? O sea, el orden de A no es 1. Entonces, ¿qué pasa cuando tomamos el subgrupo generado por A? Este es un subgrupo que está contenido y propiamente en el 1, porque dijimos que A no es 1, y es un subgrupo de G. Entonces, ¿qué pasó con el subgrupo generado por A? Yo sé que ya están cansados, pero a ver si me lo dicen. Y tiene que ser igual a G, Exactamente. porque solo admite triviales. Exactamente. El primer renglón dice, si agarro H en subgrupo de G, entonces el H es 1 o es todo G. Entonces agarro un subgrupo de G, el generado por A, no es 1, porque A no es 1, así que tiene algo más. Entonces la única opción que me queda, si tiene que ser alguno de los dos triviales, es que sea todo G. O sea que G es cíclico, ¿sí? Cíclico y finito. Entonces ya sabemos que G es isomorfo a Zn. Por lo mismo que escribí con el P, esto lo demostramos la clase pasada, Zn con la suma, con el producto. Si no estuviera infinito, acá diría G es cíclico, entonces G es isomorfo a Z o a Zn. Ahí es donde la demostración se alarga, pero si sigo con Z, también sale el resultado este. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo único que me falta ver es que tiene que ser ZP. Acá las opciones serían, bueno, agarro el Zn y me fijo que si n no es primo, no admite subgrupos aparte de los triviales, pero sigamos directamente con esto. Entonces, yo tengo que mi G es cíclico, está generado por A, y sé que el orden de A es n. ¿Sí? Entonces, supongamos que n no es primo, porque eso es lo que quiero probar, ¿no? Que n es primo. Entonces, supongamos que n se escribe como P por M, hay un primo P que lo divide, pero además no me da solo P, o sea, el M es distinto de 1. Entonces, vi que estuvieron trabajando con Leo en esto, a ver si lo sacan enseguida. ¿Quién es el orden de A a la M? P. P, ¿sí? Porque es el menor natural, tal que A a la M a la S natural me da 1, y como el orden de A es P por M, entonces el menor natural que me permite llegar al 1 es el P. O sea que el orden de A es, entonces déjenme borrar por acá arriba, esto que no vamos a usar ahora. Sí, porque esto, no, que me voy a olvidar para la próxima. Es que borro acá, bueno, pues acá. Total, me acuerdo de esto. Entonces vamos por acá. Entonces el orden de A a la M es P. Entonces, yo tengo el grupo trivial que está contenido propiamente en el subgrupo generado por A a la M, que este tiene cardinal P, porque me dijeron que el orden de A a la M es P, así que el cardinal de este conjunto es P. Y esto está contenido, obviamente, en G, que tiene cardinal P por M, con el M distinto de 1, ¿sí? O sea que el cardinal de P, el cardinal P es estrictamente menor que P por M, porque el M es distinto de 1. Entonces, ¿qué pasó? Encontré un subgrupo que no es ni el 1 ni es el G, es un subgrupo no trivial, absurdo. ¿Sí? Entonces, este es un subgrupo no trivial de G, absurdo, que provino de suponer que el n no era primo. ¿Sí? Entonces el absurdo vino de esto, de suponer que el m lo podíamos encontrar distinto de 1, entonces la única opción es que el orden de ese elemento A que genera el grupo cíclico sea P, entonces G es cíclico de orden P. O sea, los únicos grupos que admiten solo subgrupos triviales son ZP. Si estábamos en infinito, acá me hubiera quedado Z, y ustedes saben que Z admite como subgrupos a los NZ, que no son triviales, así que acá no puede ser Z, o sea que este resultado es cierto, aún si ponemos
orden infinito. Bueno, terminamos con esto. A ver, ¿qué tenía yo acá? Ah, no, esto era la demostración que va para la próxima. Venía acá. Bueno, lo que vimos hoy. Trabajo práctico 3 pueden hacer del ejercicio 1 al 4. Y esto es exactamente lo que entra para el primer parcial que van a tener. Porque la teoría de hoy es lo que entra para el parcial, ¿sí? Así que lo que pueden hacer el trabajo práctico 3 es del 1 al 4. Pueden hacer un poco más si quieren, pero hasta acá lo tendrían que hacer de acuerdo a la teoría que vimos. Lo que vimos de teoría en las notas está contenido en la sección 1.6, en las notas de Guillermo Corviñas, y del libro en estas 3 secciones, 1.5, 1.6 y 1.7. Bueno, vamos a dejar de grabar. Si me deja, estamos.